Es un agrado, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en este día junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. A veces, no sé si a ti te ha pasado y quizá a muchos de nosotros, que nos acercamos a alguna persona para hablarle de alguna situación que está equivocada en él, alguna reprensión, quizás suave, porque uno tiene que ser cristiano también, dicen algunos, pero otras veces cuando hay que decir las cosas ciertas y con cierta dureza para que produzca un cambio, uno puede tener dos reacciones: que la persona acepte el cambio o que lo acepte rechace, la reprensión, o lo rechace y vuelva en contra de ella y le diga: ¿y quién eres tú para llamarme la atención de esa manera? Ahora Jeremías se enfrenta a una situación muy similar en este aspecto, y lo encontramos haciendo reprensiones bastante duras, pero no es él el que la está haciendo en este caso, y esto es lo que uno debe entender, sino que es Dios el que le ha dicho que le diga a este pueblo su situación real que ellos están teniendo. De los versículos 1 al 4 hay algunas cuestiones que uno dice: ¿cómo puede ser tan duro el corazón? Porque dice, mire, el pecado de Judá... esto es en el capítulo 17 de Jeremías. 17 del 1 al 4, que es... Exactamente. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Sí, o sea, era bastante visible, ¿eh? De acuerdo con lo que estaba diciendo ahí, era algo muy visible. Estaba escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, quiere decir de que era bien profunda la cosa, bien profundo el problema. O sea, de algún aspecto en el texto está diciendo que en el corazón del individuo está este mal, pero fíjate cuando dicen los cuernos de sus altares, o sea, en ese lugar donde estaba la adoración, la consagración, la entrega del perdón de Dios, también está mal. O sea, ¿dónde está lo bueno? Prácticamente están totalmente mal. Es un pecado terrible, como es el pecado. Claro, y ¿sabes? Lo interesante del caso que el Señor le da la reprensión, pero le dice también las consecuencias que traerá esto. El Señor los llama que haya un cambio en sus vidas, que ellos no sigan por ese camino. ¿Por qué? Porque esto traerá consecuencias. ¿Qué consecuencias? Ahí en el verso 3 dice: sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré a pillaje. Por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y dice el verso 4, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Esto es la consecuencia precisamente de ese pecado que tú acabas de mencionar. Ahora fíjate, cuando está diciendo, y perderás la heredad que yo te di, si hay una cosa que Dios siempre cuidó, cuando una historia lee la historia de Israel, del pueblo que anduvo, tú recuerdas, por ejemplo, en la historia de Ruth, sí. Es una historia que habla justamente de redención, cómo Dios actuó para que recuperara esa tierra que ella prácticamente la estaba perdiendo. Se fue a otro campo, a los campos de Moab, volvió prácticamente sin nada, pero Dios muestra allí por esa historia cómo quiere que nadie de sus hijos pierda lo que Él le regaló en algún momento, que era su tierra. Y ahora dice, y perderás la heredad. Mira lo que está haciendo, está quedando sin nada ese Israel, ese Judá está quedando sin nada. Y más aún dice, y te haré servir a tus enemigos. A veces cuesta entender algunas situaciones que pasan, ¿no? Pero uno tiene que ver en el contexto, porque la naturaleza terrible del pecado en nuestra vida es una grave realidad, y cualquier esfuerzo humano para eliminarlo está destinado al fracaso. Y esto es lo que quizás nosotros debemos tener muy en cuenta hoy día. Queremos ser buenos, queremos estar con el Señor, pero nuestra mente, todo lo que tenemos tiende a el lado del pecado, y Dios es el único que nos puede orientar y colocar en la vida correcta. Bueno, porque nunca debemos olvidar de que tenemos la tendencia al pecado. O sea, lo natural para nosotros es pecar. Lo que no es natural es permanecer al lado de Dios y no pecar precisamente. Entonces tenemos que esforzarnos por permanecer al lado de Él. Y creo que eso
no es algo que nosotros podamos mostrar como a favor nuestro. Mis esfuerzos me llevaron. No, cuando nosotros le pedimos al Señor, cuando le pedimos que nos ayude a hacer su voluntad, el Señor es el que interviene mediante su Espíritu Santo. Entonces, no hay nada que nosotros podamos presentar como méritos. Pero como digo, el hacer la voluntad de Dios conlleva una batalla contra nosotros mismos. El mismo Pablo lo decía: el bien que quiero hacer no hago, más el mal que no quiero hacer eso hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Miserable hombre de mí. Ahora, lo terrible de esto es que ellos creían, y vamos a conversar en algún momento más detallado de esto, pero ellos creían que estaban haciéndolo bien. Eso es lo más terrible. Esta es la inconsciencia de la condición de la persona. No, yo estoy bien, yo no hago mal a nadie, mi comportamiento es adecuado, si hay que ayudar, ayudo, no necesito más que eso. O sea, eso es lo terrible, porque aquí cuando habla, por ejemplo, de estas diamantes, ¿no es cierto? En realidad no es el diamante que uno conoce hoy día, sino son unas piedras muy duras, según lo cuentan los historiadores, o por lo menos el comentario bíblico lo dice así. Es una piedra dura engastada en hierro, que se empleaba para grabar. Uh-huh. No sé si tú has visto algunos descubrimientos que a veces encuentran, especialmente en la zona sur de Chile, como ellos tenían algunas especies de hachas, sí, que eran piedras de piedra, sí, piedra. Esta es la idea que se presenta. Y te imaginas tú, esto es lo que está haciendo, está engastando, pero para darle una dureza. Y también quizás explicar un poquito más esto de los cuernos, porque nosotros hacíamos mención en el sentido de que quizás los cuernos del altar, del incienso, pero también está haciendo alusión a los cuernos que ellos tenían. Fíjate, aquí hace una mezcla de adoración que tenían en los lugares altos. ¿Qué son esos lugares altos? Adoración idólatra. O sea, allí está también metido el engaño, y ellos creen que están adorando quizás a un Dios que los va a salvar, los va a cuidar, y Jeremías les dice: no, eso no los van a cuidar. Y esto es lo terrible, es esta presencia que hay aquí, esta dualidad que presenta, es un pecado terrible de Judá, que va a sufrir lamentablemente las consecuencias por ello. El Señor les hace la advertencia, pero fíjate, siempre el Señor está tratando de que vuelvan, a fin de que, así como el pecado tiene una consecuencia negativa, dolorosa, así también la obediencia tiene consecuencias agradables que se puede disfrutar. Y el Señor dice allí en Deuteronomio 30:10: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, eso trae consecuencias, positivas. Nosotros podemos disfrutar la vida cuando estamos con el Señor. Sucede todo lo contrario cuando nos alejamos de Él. El mundo nos ofrece muchas cosas que brillan, cosas que llaman la atención, cosas que parece. El enemigo es muy astuto, nos llama a disfrutar de la vida. Y fíjate, muchas cosas te hablan de eso, el alcohol, el tabaco y esas cosas te hablan de disfrutar de la vida, pero finalmente, ¿en qué queda? Bueno, solo la persona que pone su confianza en Dios será capaz de experimentar la victoria del pecado, y eso es cierto. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. El pecado grabado en el corazón es un pensamiento atemorizador, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta imagen acerca de cuán profunda e intensa es la obra de purificar nuestros corazones? ¿Cuál es la única manera de lograrla? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.